Muy bien, en este tercer vídeo vamos a ver una vacuna de subunidades con una bacteria que vamos a considerar que es diferente, por eso la denominamos Bac2. ¿Qué es esta bacteria? Es una bacteria que vamos a considerar que tiene cosas parecidas, pero que infecta macrófagos, no los convierte en senescentes y además de macrófagos infecta a otras células, por ejemplo, células hepáticas. Hay algunas bacterias que son capaces de producir cuadros parecidos, luego por tanto tienen que infectar células hepáticas. Entonces, para ello, para infectar células hepáticas, se utiliza la proteína SUB. Para infectar macrófagos no necesita utilizar la proteína SUB porque, porque es fagocitada por otros mecanismos, pero para infectar específicamente esta bacteria hepatocitos necesita la proteína SUB. Como vamos a considerar que la bacteria no es muy tóxica, podríamos haber quitado la proteína PHOP y hubiera quedado mejor, pero no lo puse así, de que no es muy tóxica, pues entonces realmente la bacteria al final se elimina con una respuesta TH1. Aquí vamos a considerar que lo realmente clave, importante, es que es la infección de hepatocitos, que es lo que tenemos que intentar evitar. Porque cuando los hepatocitos no pueden aumentar su poder microbicida, y entonces pues sí que es un problema, no puede, pues no hay posibilidades de que elimine la bacteria que está creciendo en su interior. Luego, por tanto, la idea es intentar evitar esa infección. ¿Cómo? Haciendo una vacuna de la proteína SUB, hacer anticuerpos con capacidad neutralizante. Bueno, pues la idea es impedir que en el individuo vacunado la bacteria penetre en los macrófagos, o sea, que sea fagocitado. Es lo que hay que intentar impedir. Es lo que hay que intentar impedir, aunque eso no es fácil, como veremos. Y también lo que es fundamental es intentar impedir esta bacteria, sí que sale por vasos diferentes, pues es neutralizarla en sangre e intentar que infecte bacterias. Sobre todo es impedir la infección de células epiteliales hepáticas. Muy bien, esta vacuna de subunidades, ¿dónde se da? ¿En piel o en mucosas? Pues no se puede dar en mucosas porque no tiene PAMS, es una proteína, no tiene PAMS, luego por tanto necesariamente hay que darla en piel junto con adyuvantes. Y en esas vacunas no importan los anticuerpos maternos, se puede poner a partir de los 2 meses. Bueno, ¿qué ocurre? Pues algo sub con adyuvante, madura las células dendríticas, puede cogerle también macrófagos, pero estos no tienen especial importancia para la maduración de linfocitos T vírgenes, simplemente pueden presentar péptidos de sub para que cuando lleguen allí linfocitos TH17 secreten interleucinas, pero no es importante en la sinapsis inductora. La sinapsis inductora la hacen células dendríticas que han fagocitado sub, que han endocitado sub, lo presentan en clase 2 y llegan allí y activan linfocitos TCD4. Pero como hemos visto que la bacteria también, a diferencia, la bacteria, esta bacteria BAC2, aquí no queda reflejado, también puede llegar sola, pues entonces por una parte los linfocitos TCD4 reconocen péptidos sub1 sobre célula dendrítica y por otra parte los linfocitos B vírgenes reconocen sub1 que llega al área B. Entonces, vamos a ver los linfocitos TCD4 que lo reconocen en la célula dendrítica, se convierten en efectores, que por una parte, como es una proteína suelta, no hay PAMS, no hay una buena diferenciación a TH1 y TH17, y además no se elimina con dificultad, sino que casi todo es hacia TFH. Bueno, pues entonces aquí es el principio de cooperación. Los linfocitos B tienen que recibir cooperación T y entonces se convierten en células plasmáticas de vida media corta o entrar en centro germinal y lo que ya hemos visto previamente. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un linfocito B anti-sub es capaz de interaccionar con sub y entonces hace o bien y además recibe cooperación de linfocitos T anti-sub que hacen sinapsis efectora, pues por una parte se pueden convertir bueno, aquí lo que quiere decir es que con la vacuna hemos generado una respuesta anti-sub y ahora tengo generan células plasmáticas de vida media corta, como sub permanece poco tiempo, no es capaz de activar linfocitos de memoria y para eso los linfocitos de memoria tienen que dar una segunda dosis. Y entonces ya, por una parte, se convierten en células plasmáticas de vida media larga, sub M, que provienen de linfocitos de memoria, o reentran en el centro germinal. Entonces aquí tenemos que dar varias dosis. La primera dosis se genera IgG, IgM, IgG, porque no se genera IgA porque se da en piel. La segunda dosis, los linfocitos de memoria se activan y entonces tenemos muchísima más
IgG, también se activan algunos linfocitos B vírgenes que surgieron aquí, pero la producción de IgM nunca es muy alta y en la tercera dosis lo que hacemos es aumentamos la concentración y sobre todo aumentamos la afinidad. Muy bien, ¿y cuál es el efecto? Pues el efecto es que si estos anticuerpos que yo he generado con la vacuna, si me infecto con la bacteria, pues se unirá a su mundo e impedirá el que infecte células epiteliales hepáticas, que es un punto muy importante que yo os decía que era clave en esta enfermedad. La infección también puede activar complemento y puede matar la bacteria por activación de complemento. Y no puede haber citotoxicidad mediada por anticuerpos porque, a diferencia de lo que los virus en la membrana no están proteínas bacterianas, eso no ocurre, pero sí que pero lo que ocurre es que puede favorecer la fagocitosis. Entonces, claro, esto tiene un problema y es que podrías considerar que la IgA podría favorecer, aumentar la infección no hepática, pero sí de bacterias. Pero bueno, de todas maneras, sí de macrófagos, pero como los macrófagos no son senescentes, al final la respuesta Th1 hará que se elimine al final y no el problema radicaba en la infección de células hepáticas. Y por otra parte, la IgG, como es respiratoria, puede pasar al tubo respiratorio y a lo mejor dificulta la entrada de la bacteria, porque si la bacteria necesita adherirse a la mucosa, cosa que no queda reflejada en esta gráfica.